a esta propuesta del seminario catequístico. Creemos que es un momento muy importante para aprovechar y seguir avanzando en la formación. Saben que muchas veces, por lo cortito de tiempo con que contamos, hay temas y hay materias que quedan fuera del área de formación o del plan que tiene el seminario. Por eso se organizan estos espacios de extensión para seguir profundizando en aquellos temas que son importantes, son medulares, son necesarios, que formen parte justamente de esta formación que ustedes están haciendo en el seminario. Así que bueno, muy bienvenidos a todos, muy bienvenidos al profesor Hugo Fantini, que generosamente nos acompaña hoy para ayudarnos a pensar desde nuestra catequesis y desde Laudato Si, y con todos los desafíos que supone también llevar estas enseñanzas en nuestra vida social y también en nuestra catequesis. Así que bueno, muy bienvenidos y buenas tardes a todos. Les quería presentar al equipo que nos va a acompañar esta tarde. Se encuentra, bueno, Amanda, Valeria, Marisa, que van a estar pendientes en el chat, van a estar pendientes del Zoom, así que cualquier inquietud que tengan a lo largo de la charla, les pedimos que se sumen al chat. Si a medida que el profesor va exponiendo, se les van ocurriendo preguntas, ya vayanlas dejando en el chat para que las podamos compartir en el momento del intercambio. Lo mismo, ecos, reflexiones y demás, vamos a ir manejándolo a través del chat y las chicas van a estar tomando nota y prestando atención también para ese espacio después del intercambio. Así que bueno, muchísimas gracias también al equipo, al soporte técnico que está hoy presente acompañando. Bueno, damos la bienvenida a todos los catequistas de la sede de Areco y a todos los catequistas de la sede de Escobar, que están hoy unidos. Decíamos hoy que es un momento muy lindo también para compartir como comunidad de catequistas, así que bienvenidos todos. Y esta tarde nos acompaña Sandra Sati, que es egresada de la sede de Escobar y que también está en la catequesis muy activamente, que nos va a acompañar con la oración de inicio, así que les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento también a Sandra, que va a compartir la oración de comienzo de este encuentro. Hola, buenas tardes. Soy Sandra, para los que no me conocen, y hoy los quería invitar a que juntos recemos cantando, para agradecerle a Dios su creación, que nos legó y nos dejó a nuestro cuidado, y que tan mal la estamos cuidando, ¿no es cierto? Entonces, un poco volver a conectarnos con eso y a entender que es nuestro deber el cuidado de nuestra Madre Tierra. Los invito a que hagamos la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a cantar el cántico a las criaturas, que dice: bendito seas mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el alma lo son que se parece a ti. Bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas para hacer la oscuridad. Omnipotente Altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente Altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando nuestra cara.
Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es sutil, humilde y casta, y se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, y nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana Madre Tierra. Produce frutos y flores, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por regalarnos el canto que nos anima, nos alegra, y también da, de alguna manera, también el inicio de este encuentro. Bueno, les voy a presentar a todos al profesor Hugo Fantini. El profesor es ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, y tiene un posgrado en Estrategia y Cambio de la Universidad de San Andrés. Es diplomado como animador de procesos comunitarios de aprendizaje, con orientación en doctrina social de la Iglesia, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México. Es máster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España, miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Evangelización Social, la ADES, profesor de Enseñanza Social de la Iglesia en seminarios catequísticos de la Diócesis de Lomas, San Isidro y en nuestra sede de Escobar. Forma parte del equipo de catequesis familiar y es ministro extraordinario de la Eucaristía de la parroquia Asunción de la Virgen de Olivo y miembro del equipo de pastoral social de la diócesis de San Isidro. Un gusto tenerte entre nosotros, Hugo, y un agradecimiento muy especial de toda la diócesis de Zárate Campana por este servicio que estás haciendo a la formación de nuestros queridos catequistas. Bueno, bienvenido, y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos por recibirme. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por recibirme, por permitirme volver a este espacio después de una interrupción de unos poquitos meses, donde la pasamos muy bien con los catequistas de tercero. Bueno, este también es un buen momento para hablar sobre Laudato Si, porque voy a tratar de hacer uso del tiempo dentro de lo que está estipulado, así que si en algún momento me apuro, por ahí después queda alguna cosita para responder en la charla final. Como les decía, estamos transitando el año Laudato Si, que fue anunciado por el Papa Francisco del 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del año que viene. Y fuimos haciendo pasos. En mayo trabajamos la semana Laudato Si, y se iban a tratar temas de economía, porque se iba a realizar el encuentro por la economía de Francisco, no de
Francisco el Papa, sino de San Francisco en Asís. Pero bueno, por la situación social que estamos pasando, se pospuso para noviembre. Y en este mes de septiembre es el mes de la creación. Inició el primero de septiembre, Día de la Creación, que fue instituido por el patriarca ecuménico Dimitrio I, que fue el antecesor al actual patriarca, que es Bartolomé, y fue en 1899. Y finaliza el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco. Como decía el título alabado del ciclo de Laudato Si, es Alabado seas. Y está dedicada al cuidado de la casa común. Es sobre el cuidado de la casa común. Fue promulgada el 24 de mayo del 2015 en la celebración de Pentecostés. En general, las encíclicas siempre buscan alguna celebración importante o alguna fecha importante de la Iglesia. En este caso, la celebración de Pentecostés. El título está tomado de lo que cantaba Sandra, del Cántico de San Francisco a las criaturas. Y es, en lo que yo conozco, la primer encíclica que no tiene el título en latín, sino que está en un italiano romántico, en romance italiano, un italiano antiguo de la época de Jesús. Y es un canto a las criaturas y a Dios. Un canto que recorre la creación. Es un cántico de relación armónica del hombre con el Creador y la creación. Es un canto de armonía en la diversidad. Y una de las estrofas que cantaba Sandra es alabado, la voy a leer porque así la hago textual, es: alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y cuida y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta oración, este poema, fue escrito por San Francisco en el siglo XIII, en los primeros años del 1200. Y dice: Madre Tierra. Y nosotros, en nuestros pueblos originarios, tenemos una palabra similar, que es Pachamama. Ahora, ¿qué cosa? No había todavía llegado el cristianismo a este lado del mundo, América. Y ya se hablaba también de Madre Tierra. O sea, como decimos siempre, semillas del verbo hay en todos lados. O sea que aquí también, aunque no hubiera estado la presencia del cristianismo, estaba la presencia de Dios. Desde 1891, cuando se promulga la primer gran encíclica social, que fue Rerum Novarum, en contexto de revolución industrial, existe a lo largo de la historia de la Iglesia una tradición social en el magisterio de la Iglesia. Y en esta línea también se incorpora Laudato Si. Aporta mucho al magisterio social de la Iglesia. Francisco pidió al Consejo Pontificio Justicia y Paz para que comenzara a gestar un documento relacionado con el cuidado del ambiente. Y no digo medio ambiente, porque medio puede ser para fines, y no siempre los fines aportan al bien común. La encíclica la firma el Papa, siempre las encíclicas las firman los papas, pero hay un gran grupo de colaboradores con la Academia Pontificia, que cuando se enteraron de que el Papa estaba pensando en el tema del cuidado del ambiente, le comenzó a enviar muchísimo material con mucha riqueza de todos los ámbitos, científicos y no científicos, creyentes y no creyentes, pero comprometidos con el cuidado del ambiente. Pero lamentablemente Laudato Si tuvo, y más de 5 años, todavía tiene poca difusión. Y son preguntas que me hago y que nos hacemos.
quizás porque toque intereses, quizás porque los medios de comunicación nos ofrecen un mundo de imágenes donde nos ponen como espectadores y quedamos afuera como actores, o quizás porque no podamos distinguir quién es mi prójimo en este mundo globalizado. Preguntas. Quizás las respuestas las tenemos nosotros también. Muchas de estas cosas las podemos ir respondiendo. En el mundo, y por supuesto en Argentina, a esta encíclica se la llega a tratar como un documento verde, pero sin embargo es un bello e importante documento social. Francisco, con esta encíclica, da un paso trascendente. Coloca al ser humano en contexto, es decir, lo coloca encarnado donde lo puso Dios, al ser humano, porque el ser humano no puede contemplar el mundo desde afuera, lo tiene que contemplar desde adentro, metido en la creación, porque es allí donde Dios lo imaginó, cuidando el Edén. Un ser humano que pueda cuidarse y cuidar la creación. Y como ejemplo lo pone a San José, como ejemplo y como modelo de cuidado, porque él cuidó a María y a Jesús. Y con su trabajo, así lo dice textualmente en la encíclica, y con su trabajo y su presencia generosa, los liberó de la violencia de los injustos, llevándolos a Egipto. Hay un jesuita, teólogo, cardenal francés, porque falleció, pero contemporáneo, Henri de Lubac, que dijo: no es verdad, como se dice en ocasiones, que el hombre sea incapaz de organizar el mundo de espaldas a Dios. Lo que sí es verdad es que el hombre, si prescinde de Dios, lo único que puede organizar es un mundo contra el hombre. Y Francisco apuesta a esto, apuesta a un hombre capaz de ser humano con Dios y cuidar de un planeta habitable. Cuidar de un planeta habitable. La palabra que cruza toda la encíclica, desde el título mismo, es cuidar. Está 69 veces en el texto. Yo a veces me tomo ese trabajo de ver cuáles son las palabras que se repiten, en este caso, bueno, cuidar está 69 veces. Pero vamos a hacer algunas definiciones iniciales. Ecos quiere decir casa, la casa. Y ecología, el conocimiento de la casa. Economía, la administración de la casa. Desde este punto de vista y cruzando las dos etimologías, no se puede administrar bien lo que no se conoce. No hay economía sin ecología. Y esto es importante para entender la Laudato Si, porque hay que conocer la casa para saber cuál es el sistema económico que plantea Francisco, que es lo que iba a plantear en mayo en el encuentro de Asís. Ahora, ¿qué es y qué no es Laudato Si? Porque también se presta a muchas confusiones. No es un manual de ciencias naturales ni un manual de ciencias sociales y económicas. No es un manifiesto ambientalista verde ni un documento sobre cambio climático. Tampoco niega la tecnología ni el desarrollo científico. Y tampoco tiene una visión ideologizada de la economía, ni es un documento político partidario. Ahora, sí es, junto con muchas encíclicas sociales, como la que nombramos, Rerum Novarum, Populorum Progressio, Caritas in Veritate, la última de Benedicto XVI, es una encíclica que aporta a la enseñanza social de la Iglesia a la luz de los problemas contemporáneos, es decir, en cada contexto histórico. Es una convocatoria a la acción por el más débil y vulnerable, tanto entre las personas como entre los dones de la creación. Nos interpela a todos, pero fundamentalmente esta es clave, fundamentalmente es una invitación a la conversión personal, social
y ambiental. Es una invitación a la conversión personal, social y ambiental. ¿Vamos bien? ¿O me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un poco cómo está estructurada la encíclica. Normalmente las encíclicas son bastante difíciles de leer, porque encíclicas empiezan a dar bastante vuelta. Esta es bastante lineal, muy lineal, y muy fácil de leer. Es muy bonita. Tiene una introducción y 6 capítulos. El capítulo 1, lo que está pasando con la creación. El 2, el evangelio de la creación. El 3, la raíz humana de la crisis ecológica. El 4, una ecología integral. El 5, algunas líneas de orientación y acción. El 6, educación y espiritualidad ecológica. Y termina con 2 oraciones, por nuestra tierra y la otra cristiana con la creación. Todas las encíclicas, a partir del año, sí, más o menos de la década del 50, todas las encíclicas comenzaron a estructurarse con el método de la enseñanza social de la Iglesia, que lo estuvimos viendo con la gente de tercero. Bueno, el método empieza en el año 30 en ambiente laico, en Bélgica, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí lo instituye Juan XXIII como un método... ¿Necesita algo? ¿Necesita algo? Ah, no, pensé que me preguntaban ahí. Entonces, No, perdón. el método de la enseñanza social de la Iglesia es el ver, juzgar y el actuar. La introducción es el llamado que hace Francisco. El capítulo 1 es el ver, lo que nos está pasando. El capítulo 2, 3 y 4, los capítulos 2, 3 y 4 son el juzgar, que el juzgar es el discernimiento cristiano, y el 5 y 6 es el actuar, que es lo que hay que hacer. Son las propuestas que hace Francisco para actuar. Es como decíamos con la gente de tercero, es arremangarse y ponerse a trabajar. Refiriéndonos a la introducción, al llamado que hace Francisco, y esto es clave, se dirige a todos los habitantes del planeta. Hace un llamado urgente a las personas basado en un diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Pero lo importante es que no arranca de cero, ya que la cuestión ambiental estaba en el magisterio de la Iglesia, no así como la plantea Francisco, pero ya estaba. Y voy a hacer referencia a los 3 pontífices que hicieron referencia a la cuestión ambiental y a sobre las cuales se basa también Francisco. Pablo VI la define como actividad descontrolada del ser humano que lleva al crecimiento económico más prodigioso, pero que si no va acompañado por un auténtico progreso social y moral, se vuelve en definitiva contra el hombre. San Juan Pablo II, puso el ser humano percibe el ambiente natural como medio que sirve para fines de consumo y uso inmediato. Y de paso comento que también proclamó en 1983 a San Francisco de Asís como patrono de la ecología. Y Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, dice que hay que eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento. El libro de la naturaleza es uno e indivisible. El ser humano es espíritu y libertad, pero también naturaleza. Esto con referencia a 3 pontífices, pero también toma al patriarca Bartolomé, que es el líder de la Iglesia Oriental, el que sucedió a Dimitrios, el que instituyó
el Día de la Creación. Es reconocido por su dedicación, le dicen el Patriarca Verde, por la defensa del ambiente. Bueno, toma de él también conceptos, y el Patriarca te dice que es un crimen contra la naturaleza, es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Bueno, también toma referencias a acciones que hacía San Francisco, y también lo importante de esta encíclica es que toma pensamientos de creyentes y no creyentes. No se basa solamente en lo que pensamos o piensan los creyentes. Y otra cosa que incorpora son documentos de las iglesias regionales. No solo de la iglesia europea, por decir así. Y voy a solamente referirme a uno, que es de los obispos de la región de la Patagonia y el Comahue, que es de la Navidad del 2009, que denuncian la degradación del suelo por la minería. Ese documento también está referido en Laudato Si. Entonces, y dice que frente al deterioro ambiental global, dice Francisco, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. Intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. O sea, no se refiere solamente a los cristianos católicos, sino que se dirige a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque clama por el daño o sea, la protección de nuestra casa común, que está clamando por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Y su preocupación está centrada entre los pobres más abandonados y maltratados, pero también incluye a nuestra oprimida y devastada tierra. O sea, es bien, pero muy amplio el llamado que hace Francisco. Otra de las claves es que Laudato Si se desarrolla en torno al concepto de ecología integral, como ejemplo capaz de articular las relaciones fundamentales entre las personas. Y esto lo hablamos en un momento con, no les voy a preguntar ahora para tomarles examen, pero ya lo rindieron el examen. Sí, lo rindieron bien. Como hablamos con la gente del tercero, que somos seres relacionales. ¿Se recuerdan que decíamos que teníamos una relación filial con Dios, con los demás seres humanos, con los prójimos teníamos relación fraterna, con la creación teníamos una relación de dominio, que eso nos venía desde el Génesis, pero también teníamos una relación con nosotros mismos, una relación interior. Todas esas relaciones las toma Laudato Si para formar el concepto integral, porque integra al hombre con toda la creación y con su creador. En la encíclica el Papa dice muchas cosas, pero dice porque escucha. Principalmente está escuchando a los jóvenes y afirma textualmente: los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los espíritus? Esto lo dice Francisco escuchando a los jóvenes. Entonces, el desafío urgente que propone Francisco es proteger nuestra casa común, unir a toda la familia humana en búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y dice, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Ahora, ¿qué es un desarrollo sostenible? Porque ahora usamos mucho la palabra sostenible, sustentable. Es usar y dejar para las futuras generaciones, no destruir ahora. Y
Otra cosa importante en la encíclica es que entiende a la familia humana como un subsistema dentro de un gran sistema que es la creación, y como responsable del cuidado del planeta. La familia humana responsable del cuidado del planeta. Es como decir que la ecología se aprende en familia, empieza por casa. Esa es la apuesta que hace el Papa Francisco. Por otro lado, a los que la leyeron y a los que la quieran leer, van a sí, o por lo menos encontramos, que Laudato Si es motivadora y muy esperanzadora, porque se basa en la esperanza cristiana. Que la esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino que, creo que ya lo dije también con la gente de Tercero, que la esperanza cristiana es creer que algo mejor está por venir. Y eso requiere del perdón, de la participación y de la solidaridad. En esta esperanza confía Francisco, pero que vendrá desde el compromiso de los jóvenes por el cuidado de la casa común. Francisco en la encíclica apuesta mucho a los jóvenes. Es más, el encuentro que se iba a hacer en mayo, ahora en noviembre, en Asís, es para jóvenes de 18 a 35 años. O sea, hay mucho que quedamos afuera. Así que bueno, tendremos que verlo por televisión. Yo estoy mirando el reloj de la compu, supongo que estoy bien con el tiempo, no sé. ¿Hasta qué hora? Sí. Más o menos 5 menos cuarto, 5 menos 10, estaría perfecto. Bueno, entonces voy a aprovechar para hacer un breve resumen son 6 capítulos, pero voy a hacer un resumen o cosas claves de algunos pocos capítulos. A ver si me da el tiempo. El capítulo 1. Lo que le está pasando a nuestra casa. En este capítulo se ocupa de los descubrimientos científicos más recientes y cómo están afectando el ambiente. No los desconoce, simplemente dice qué es lo que esos descubrimientos o esos aportes científicos cómo están perjudicando el ambiente. Y sin muchas vueltas, nos dice algo que a mí me impactó muchísimo y es una frase que le hago mía cuando salgo acá cerca del río o cuando veo algunas acumulaciones de basura. Porque dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. O sea, el Papa diciendo estas palabras, a mí me impactó. Y también dice que el clima es un bien común. O sea, ¿qué es un bien común? Es un bien que nos pertenece a todos. Y entonces hay un creciente consenso de que el calentamiento climático, por ejemplo, es debido a la actividad humana. El planeta por sí solo no se calienta. Y quiero hacer referencia porque hizo aporte también a la encíclica. Hay una escritora canadiense que se llama Naomi Klein, que se encarga de problemas ambientales, tiene algunos libros escritos, pero hay uno muy lindo que tiene, que se llama Esto lo cambia todo. Y brevemente, no voy a comentar todo el libro, pero brevemente ella dice, la culpa no es del dióxido de carbono, la culpa es del capitalismo. Y esto no quiere decir que el capital es malo. El problema es lo que se hace con el capital, el mal uso del capital, que eso es lo que destaca también Laudato Si. Y por otro lado nos dice Francisco que hay que dejar de ser indiferente, desarrollar una cultura adecuada y estar dispuesto a cambiar el estilo de vida, de producción y de consumo. A la vez que es urgente a nivel internacional, y esta es propuesta de Francisco, crear un sistema normativo que asegure la protección de los ecosistemas.
que esto es como ponerle control a la actividad descontrolada que decía San Pablo VI, en 1967 lo dijo. Y también hay una inequidad planetaria, donde los que menos perjudican al ambiente son los que más se perjudican, y esos son los pobres. Hay que escuchar el clamor de la tierra, pero también el clamor de los pobres. Y hace una denuncia, que yo la tengo muy resumida. Denuncia a aquellos que la cara de la degradación ecológica culparían el crecimiento de la población y no el consumo selectivo y extremo. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. Culpar al aumento de la población y no el consumismo extremo y selectivo, en algunos es un modo de no enfrentar los problemas. Sabemos que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen, y el alimento que se desecha es como si se robara de la mesa de los pobres. Si la mirada recorre la región de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. Es muy contundente Francisco ya en el capítulo 1, describiendo lo que nos pasa, el ver. Un poquito del capítulo 2, que acá hay algo muy importante y trascendente en Francisco. Es parte de discernimiento, es el juzgar. Entonces, relee los relatos de la Biblia. Y en general, todo viene de la tradición judío-cristiana y le articula una gran responsabilidad de lo que nos está pasando a la actividad humana. Y lo trascendente es que es un cambio conceptual. Deja de hablar de naturaleza y comienza a hablar de creación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Naturaleza la podemos entender, sí, podemos entenderla como algo que no tiene dueño, que alguien puede evaluar, hace cálculos para gestionar utilidades, es un objeto de provecho que se puede explotar, donde el que tiene poder se lleva todo. Sin embargo, la creación tiene que ver con un proyecto de amor de Dios. Es el acto de amor de Dios para el hombre y por el hombre. Y esto es clave en el trabajo de Francisco. Dejar de hablar de naturaleza para hablar de creación. ¿Por qué? Porque el Dios que nos crea es un Dios comunidad. Es un Dios, nosotros decimos un Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso es una comunidad, donde uno no puede vivir sin el otro. Desde esta manera, de esta forma de pensar una comunidad donde uno no puede vivir sin el otro, a partir de la tradición judío-cristiana, los aportes del cristianismo pueden ayudar al cuidado del ambiente. Ahora, ¿qué sentido tiene para nosotros, los cristianos, hablar de creación? Esto también en algún momento lo comentamos con los catequistas ya del tercero. Porque Dios no cerró la creación. Siempre decimos, lo hizo en 6 días y al 7º descansó. Y hablábamos con los encuentros que tuvimos, que medio en broma nos pasó la posta. O sea, no cerró la creación. Con su inmenso amor la dejó abierta para que nosotros podamos participar, para que continuemos con la obra de la creación, pero para que la perfeccionemos, no para que la destruyamos. Ese es el sentido del dominio que nos da en el Génesis. El dominio como administradores. Y ninguna empresa quiere tener un administrador para que la funde. Dios quiere que nosotros perfeccionemos la creación. La creación como casa común, donde habitamos, nos relacionamos, crecemos y nos multiplicamos. Bueno, yo creo que podría ya pasar directamente a las propuestas.
algunas líneas de orientación, porque si no, nos quedamos Vamos bien, ¿eh? Vamos bien de Bueno, tiempo. entonces hacemos, esto lo tomamos, lo que dije antes lo tomamos como el ver, el discernimiento, y ahora vamos a ver el actuar, algunas líneas de orientación que propone Francisco. El capítulo 5, algunas líneas de orientación. Laudato Si decía que no es un manifiesto político partidario, pero sí Francisco le habla a la política internacional. Laudato Si salió, siempre se viene haciendo un encuentro mundial o un encuentro de líderes mundiales para lograr un acuerdo del cuidado del ambiente, un acuerdo sobre el cambio climático. Se llaman COP, C-O-P, no el último, el del año 2015 se iba a hacer en Chile, pero por los problemas sociales que hubo en Chile, manifestaciones, se hizo en París. Pero Francisco los primerió. La encíclica salió 7 meses antes que se haga el acuerdo de cambio climático en París. Y fue histórico, porque se venían reuniendo desde el año 95. O sea que al 2015 llevaban 20 años de reunión. Y después de 20 años, fue la única vez que se alcanzó el primer acuerdo internacional sobre el clima. A este acuerdo se lo denomina el Acuerdo de París. Entonces yo pregunto, ¿tendrá algo que ver Francisco que los primerió con Laudato Si? Porque la encíclica algo dice respecto al clima. Yo digo que dice muchísimo respecto al cuidado del ambiente. Y lo primero que dice respecto a esto, por eso les habla a la política internacional, les dice, las cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas, porque falta decisión política. No alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces. En particular, el estudio del impacto ambiental de un nuevo proyecto dice, requiere procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, mientras la corrupción que esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Yo creo que los primerió Francisco, le sacó la encíclica 7 meses antes del encuentro, del encuentro por el cambio del clima, y bueno, me parece que algún acuerdo los obligó a llegar. Todavía hay 2 países que no firmaron, porque los países más industriales son los que más contaminan. Y hay 2 países que todavía no firmaron, que son China y Estados Unidos, pero están ahí, yo creo que en el próximo algo van a firmar. Y dice Francisco, cualquier solución técnica que pretendan aportar la ciencia será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio y la bondad. Y acá nos habla a nosotros, los creyentes. Los creyentes tienen que ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones. Habrá que reclamarles que vuelvan a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Y el amor, la justicia y la paz son 3 de los 4 valores fundantes del cristianismo. El otro es la verdad, pero él toma estos 3, amor, justicia y paz. Y el capítulo 6 ya nos da algunas pistas de lo que tenemos que hacer, que apuesta a otro estilo de vida que habla la posibilidad de ejercer una sana presión. También nos habla que hagamos política, no política partidaria, sino política como servicio. Ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social.
es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores logran modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los modelos de producción. Y a los cristianos nos propone algunas líneas de espiritualidad ecológica que deben nacer de las convicciones de nuestra fe y de los que nos dice el Evangelio, los que nos enseña el Evangelio. Y nos dice, motivar pequeñas acciones cotidianas hasta conformar un estilo de vida de cuidado de la creación, tanto en la escuela, la familia, los medios de comunicación, y acá una cosa importante para todos nosotros, en la catequesis. Lo pone como punto fundamental en la encíclica. Y el nuevo directorio, no sé si tuvieron oportunidad de ver algo, pero hace muy poquito salió un nuevo directorio para la catequesis. Está fácil porque se puede bajar de internet. Y le dedica una parte que se llama Catequesis y Compromiso Ecológico, que va del punto 381 al 384. O sea que nosotros tuvimos con la gente de tercero, viendo 4 puntos de la encíclica Evangelii Gaudium, 4 puntos que tienen que ver también con la parte social de la catequesis. O sea, esto también hace referencia un poco a eso. Ahora, nos dice lo que tenemos que hacer, pero la pregunta que nos podemos hacer, y es clave, es por dónde empezar. Porque la encíclica nos dice muchísimo. Qué es lo que nos está pasando, qué soluciones tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer política como servicio, no política partidaria, cómo nuestros cambios de hábito pueden cambiar el sistema económico, muchas cosas, pero ¿por dónde empezar? Y yo creo que la respuesta la encontramos en nuestras propias fuentes, viendo o consultando por dónde empezó Jesús. Jesús, si miramos dónde desarrolló su vida, fue un radio de acción de no más de 100 kilómetros. Ahí estaba su familia, su casa, su comunidad, un puntito en la geografía mundial. No se fue hasta el otro extremo del Imperio Romano en esa época, hasta Constantinopla, hoy Estambul, ¿no? Ahí en Turquía. Empezó en su pueblo, en su barrio, en su casa, con su familia. Y este es el modelo que los cristianos podemos replicar y comunicar. Comenzar por lo próximo, aunque sea pequeño. Porque no importa, y esto creo que alguna vez lo dije, no importa qué grande es lo que hagamos. Lo importante es que cuando lo hacemos, estamos siendo el amor de Dios. Y a esto apuesta Francisco, y dice, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Y esto es una apuesta, porque la conversión es posible. ¿Qué conversión? Ser una nueva versión de nosotros mismos. Eso que los filósofos llaman ese cambio de mentalidad profundo, la metanoia, ese cambio de corazón de piedra por el cambio de corazón de carne que decía el profeta Ezequiel. Y conversión como la de San Pablo, conversión espiritual para cambiar el rumbo, el sentido de la vida. Hay refiriendo a esto del sentido del cambio de rumbo, el cambio de rumbo se hace a partir de una profundización espiritual. Y un jesuita francés, fallecido ya, Teilhard de Chardin, decía, no somos seres humanos que vivimos una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Y en este caso, el individuo espiritual
es aquel que está preocupado por las cuestiones relacionadas con el sentido de la vida, con la verdadera naturaleza del ser humano. Un ser humano capaz de iluminar su interior para iluminar el mundo y unirse y trabajar por el plan de Dios. Que el plan de Dios es construir el reino aquí y ahora, para vivir en la tierra como en el cielo. Me terminó el tiempo. Sí, ahí estamos más, ya estamos sobre el horario. Como ustedes quieran. Sí, Me quizás... encantó. No somos seres, ¿cómo dijo esa reflexión? Me encantó. Somos seres Teilhard de espirituales. Chardin dice, no somos seres humanos Seres viviendo humanos, una experiencia espiritual. sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Cómo se llama el autor que dijo eso? Wow. Teilhard de Chardin. Es un jesuita que falleció por ahí por la década del 50. De Chardin, ¿puede anotar Me el encantó. primer nombre? Chardin. A mí también. Chardin, gracias. Buenísima toda la charla, muchas gracias. Está buenísima. Bueno, les vamos a pedir un Sí. momento para que aguarden para los comentarios, así nos vamos ordenando. Vamos a dar un momentito para que a través del chat puedan dejar sus preguntas, porque si todos empezamos a hacer los ecos, por ahí se nos pierde la posibilidad de responder alguna pregunta que pudieran tener. Así que habilitamos el chat para que ustedes puedan escribir las preguntas y tanto Amanda, Marisa y Vale nos van a ir leyendo esas preguntas para que Hugo las pueda contestar. Y les pedimos que después, si hay un momentito y nos queda un espacio, sí escuchamos los ecos de lo que ustedes quieran comentar. Pero vamos a darle prioridad a las preguntas para aprovechar a Hugo y a todo lo que tiene para aportarnos, ¿no? Por supuesto que eso es un resumen muy apretado y dicho muy rápido, pero bueno, espero que algunas cositas por ahí queden. Se ve que sí porque quieren abrir los micrófonos para hablar. Los tenemos ahí contenidos. Adelante nomás. Bueno, te voy a... ahí está. Yo hago una cosa, yo silencio el mío y lo habilito cuando tenga que decir algo. Bueno, les voy a compartir una pregunta que surgió. ¿Cómo podemos acompañar esa conversión desde la catequesis? A mí la pregunta. Exactamente. Bueno, ¿La llegaste a escuchar, primero, Hugo? Sí. ¿Cómo, Mariana? ¿Y la llegaste a escuchar la pregunta? Sí. Sí, cómo acompañar la Perfecto. conversión desde la catequesis. Era catequesis. Esto lo voy yo soy catequista, así que lo voy a contestar desde ahí. Se escucha bien, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Sí, perfecto. Digo que lo voy a contestar como catequista, y algún ensayo hicimos en los encuentros con los catequistas de tercero. Yo creo que a la catequesis hay que verla desde que tiene una dimensión social. O sea, no es que no hacer. Hacer la catequesis uniendo teología y antropología. O sea, es una unión de Dios con el hombre. A veces nosotros queremos hablar en la catequesis solo de Dios y nos alejamos del hombre. O sea, Dios está cerca del hombre, está en el hombre. Entonces, la catequesis yo creo que puede acompañar a esta conversión social dándole la dimensión social que le corresponde a la catequesis. Pistas, el Evangelii Gaudium y en el nuevo directorio de la catequesis.
pero pistas para una conversión bueno, espiritual siempre es lo que se busca, pero para una conversión social, una pista hay en Evangelii Gaudium y principalmente en el capítulo 4, que es lo que analizamos con la gente de tercero, porque se llama exactamente así, la dimensión social de la catequesis. Eso apunta muchísimo a la conversión de las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí seguimos revisando otras preguntas, otras consultas. Bueno, otra pregunta que dale Marisa, dale, no hay problema. Bueno, ahí Graciela había puesto que, bueno, tocan grandes intereses. En plena pandemia seguían talando bosques y quemando campos. ¿Qué podemos hacer como cristianos? ¿Tenemos algún peso? Sí, la pandemia paró muchas cosas menos la tala, ¿no? El Amazonas se sigue talando, se sigue quemando. Sí, yo creo que los cristianos tenemos mucho peso. Yo creo que al nivel nuestro, lo único que podemos hacer es denunciarlo, comentarlo, pero también el Papa está haciendo muchísimo. El Sínodo de la Amazonía no es solo para cuidar la Amazonía, que es un territorio enorme, es un territorio de 9 países, es la segunda reserva planetaria de oxígeno, la otra es el Congo. Pero bueno, los cristianos lo que podemos hacer a nuestro nivel es tomar los mensajes de Laudato Si y los mensajes del Sínodo de la Amazonía y la conclusión del Sínodo de la Amazonía, que se llama Querida Amazonía, y ponerlo en nuestras conversaciones sobre el cambio climático. Más que eso, a nuestro nivel de cristiano no podemos, me parece. Tenemos que buscar, como decía, desde las cosas simples, las cosas sencillas que podemos hacer. Ahora, ¿cómo hacer nosotros para parar la tala o la quema de los bosques de la Amazonía? Me parece que a nivel personal no podemos, pero sí podemos ir difundiendo lo que está pasando. Yo creo que eso se puede hacer como cristianos. Tenemos muchísimas herramientas. Sí, yo creo que si bien no... lo que vos decías que el Papa decía involucrarnos políticamente, no política partidaria. Entonces, supongo que los vecinos de un lugar donde se tala, como acá, tanto se está trabajando por los humedales y qué sé yo, por ahí pueden juntarle las iglesias para sacar una proclama como iglesia. Eso sería una política no partidaria, sino una postura ante algo que parece un avance que no se puede tocar porque es tan poderoso el capitalismo que parece que nos pasa por encima. Sí, nos pasa por encima. No es que parece, nos pasa por encima. Ahí es donde, sí, como iglesia tenemos que unirnos, pero yo creo que la unión la tenemos que hacer en torno a estas propuestas que está haciendo Francisco. Ahí nos tenemos que alinear. Ahora, la próxima encíclica que saca, que la va a firmar la va a promulgar el 3 de octubre en Asís, se llama Todos somos hermanos, es sobre la fraternidad. O sea, hay una cosa que es importante para nosotros como iglesia, porque por ahí nos entusiasmamos con Laudato Si, o por ahí nos vamos a entusiasmar con esta de la fraternidad, todos somos hermanos, y debiéramos hacer el recorrido que está haciendo Francisco para poder tener más argumentos.
O sea, Francisco hizo un recorrido, primero escribió junto con Benedicto, que le dicen el documento a 4 manos, Lumen Fidei, la luz de la fe. Después escribió él solo Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que ahí nos habla como iglesia, nos habla muchísimo, nos dice muchas cosas. Y dice, tenemos la luz de la fe, tenemos la alegría del Evangelio, ahora es el momento de alabanza. Entonces hace o promulga Laudato Si. Y ahora dice, ¿cómo lo podemos hacer? Y lo tenemos que hacer desde la fraternidad, uniéndonos como hermanos. Y saca una nueva encíclica. Está haciendo un recorrido. Yo creo que nosotros tenemos que ir acompañando ese recorrido para poder ir introduciendo el aspecto de la dimensión social en la catequesis. No podemos caer de un día para el otro hablando de la dimensión social porque vamos a desorientar. Pero las pistas las tenemos en el camino que está haciendo Francisco. Y yo les diría algo más, para que no lo tengo acá, pero y no quiero irme porque lo tengo en otra biblioteca por allá, porque acá le robé un lugar a mi señora. Hay un libro de una autora argentina que trabajó mucho con Francisco y sigue trabajando, quizá la conozcan, se llama Emil Secuda. Emil Secuda escribió un libro, no muy grande, pero muy lindo, que se llama Para leer a Francisco. Yo creo que para entender lo que Francisco está haciendo, habría que empezar por ese libro y después seguir Lumen Fidei, Evangelii Gaudium, Laudato Si, y bueno, lo que venga ahora, ¿no? Pero sí, alguien dijo, creo que fue Graciela de Rocha, puede ser, que dijo que nosotros podemos hacer manifiestos como iglesia, y sí, podemos hacer. Se están haciendo acá, y también lo está haciendo el CELA. Pero el sínodo de la Amazonía es un hecho importante que nosotros debiéramos tomar como modelo para replicarlo en algunos lugares. Acá hay muchos ejemplos en Argentina. Uno muy cerca nuestro, en Pilar. La Reserva Natural del Pilar es un modelo que podemos tomar. Acá en Escobar hay una linda reserva, en Mashui también, que son los vecinos el que la cuida, y trabajan los vecinos e invitan, que yo creo que también eso debemos aprender, como cristianos, participar de las cosas que se hacen como comunidad, ¿no? Porque somos parte, no importa si el otro es ateo o cree en otra cosa. Yo creo que también es una forma de dar testimonio nuestro actuar en las cosas de la comunidad donde vivimos. Bueno, perdón, veo que en el chat hay algunas preguntas más y le pedimos al equipo que nos puedan compartir, así nadie se queda sin la respuesta esperada. Sí, aquí yo veo una pregunta que hace Javier. Dice, Gaudete exultate, ¿qué lugar ocuparía en el camino? Sí, es el camino que podemos hacer crecer que nos hace crecer espiritualmente, porque habla mucho de Gaudete exultate, está dedicada a la espiritualidad, a la santidad. Entonces, en ese camino de santidad se pueden hacer muchas cosas para la sociedad. Y ahí en el camino de la santidad tenemos ejemplos aquí en Argentina, por ejemplo, que ahora está en proceso de beatificación. O sea, se puede ser empresario y se puede ser santo. Enrique Shaw. Enrique Shaw, exactamente. O sea, Enrique Shaw encaja en Gaudete exultate. O sea, trabajó mucho en la parte social y le dio camino a la santidad. Sí, está en este camino también.
Bueno, nos fijamos si Amanda, Marisa, Vale, hay alguna otra pregunta más. Creo, yo vi ahí alguna Sí, un poquito más hay arriba. otras preguntas. Ujú. Hay algunas más. Alberto acá nos hace también una pregunta. Nos plantea, dice, hubo un movimiento que cambió el modo de pensar. Antiguamente los hijos recibían la tierra como herencia de sus padres. Hoy los padres toman prestada la tierra que les pertenecen a sus hijos. El Papa debe haber tomado en cuenta también esta mirada para su encíclica. No sé qué decir. Sí. Supongo que, a ver, Alberto, que no hubo un movimiento que cambió el modo de pensar. Antiguamente los hijos recibían la tierra como herencia de sus padres. Hoy los padres toman prestada la tierra que les pertenece a sus hijos. ¿Cómo es esto, Alberto? Sí, quizás, bueno, a veces, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alberto? Escribirlo resulta un poco difícil porque hay que sintetizar. Pero ha habido un movimiento, que justamente no es un movimiento cristiano, en el cual vemos actualmente la sociedad como está y en verdad tiene ese modo de pensar, digamos. Si uno mira el Antiguo Testamento, en realidad la herencia la recibían los hijos de sus padres, ¿verdad? Es decir, la tierra, trabajar la tierra, ¿no es cierto?, cultivarla, vivir de la tierra. Y eso ha cambiado en el modo de pensar, por el cual los hijos hoy se comportan de un modo diferente con sus padres, y tiene que ver con esa mirada distinta. Es decir, los padres en realidad sentimos, lo digo en forma genérica, ¿sí? Que nosotros estamos en este lapso de nuestras vidas, en esta tierra, que somos peregrinos, y que debemos cuidar los recursos porque en realidad se los tenemos que dejar a nuestros hijos, que son las generaciones que vienen. Sí. ¿Sí? Por ahí venía la pregunta. Sí. Por eso supongo que quizás la encíclica también debe haber tomado esta corriente de pensamiento, ¿no es cierto? Sí, nosotros como administradores tenemos que cuidar la tierra, creo que a eso te referís, Alberto, que es la que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿A eso te referís? Sí, exacto, claro. Es así. Sí, exactamente. No sé si lo toma Francisco de este movimiento, pero sí, Francisco nos dice eso. Hoy la tierra no la pueden explotar de tal manera de agotarla, sino que hay que dejarla para las generaciones futuras. El compromiso no es intrageneracional, sino que es intergeneracional, hacia otras generaciones. Y tiene mucho que ver con el mensaje de Jesús, el ámense unos a otros. O sea, de generación en generación, no dejar tierras devastadas. Sí, no sé si lo tomó de ese movimiento, pero sí en ese sentido va. Te comento, yo pertenezco a un grupo Scout, soy Scout, y el fundador del movimiento, justamente una de sus frases era: dejemos la tierra en mejores condiciones que la que recibimos. Claro. Sí, el tema que tan de moda está y tanta riqueza genera, que es la siembra directa, sí, es un avance tecnológico. Es un avance tecnológico y es un progreso. Ahora, es un progreso es ir para adelante, pero no van todos para adelante, van algunos, los que tienen los medios tecnológicos y el poder para comprarlos. Sí, ahora, lo hacen a expensas de otros y de destrucción del suelo. Exacto. Te comento una cosa, por ejemplo, una de las actividades Scouts es, por ejemplo, ir un día con los chicos a determinada edad y que puedan purificar el agua del arroyo. ¿Sí? Acá tenemos, yo soy de San Antonio de Areco, tenemos el río Areco, bueno, fenómeno. Entonces les enseñamos toda la técnica, lo hacen todo, pero no lo podemos tomar, porque hay algo que no podemos sacar, que es el agroquímico. El agroquímico no hay manera de eliminarlo, y el agroquímico va a parar al agua, al río.
¿sí? Entonces, sé claramente cuál es la incidencia que tiene todo este avance tecnológico, como vos decís, pero que en realidad degrada la Tierra. Sí, sí, degrada la Tierra, degrada la Tierra. No sé en qué terminará, pero el otro tema que no solo degrada la Tierra, sino que deforesta. Porque para ganar tierra hay que sacar árboles. Porque no pueden sembrar sobre piedras, digamos. Sí, sí. Entonces siembran, debajo de los árboles hay tierra fértil. Sacan los árboles y siembran. Pero bueno. Sí, ese es un tema que Perdón, vamos a ver si queda alguna pregunta más, ya la última, y las que pudieran quedar en el chat, lo que podemos hacer es enviárselas para respetar el horario que habíamos dicho, sobre todo los que, algunos que nos están siguiendo desde el trabajo o que están yendo para sus trabajos con los minutos contados. Tomamos la última pregunta con el compromiso de recoger todas y enviárselas al profesor si quiere hacer algún comentario y demás para poder responderlo. Sí, vamos a la última. Noelia preguntó, ¿cuáles son los principales impactos que el ser humano genera en contra de la creación? la degradación del ambiente. Ese es el primer impacto. El más grande de todos los impactos. La degradación del ambiente. Y la degradación del ambiente entramos todos, ¿eh? No es solamente la degradación de la tierra o del agua, es la degradación del ser humano. Ese es el principal impacto. Bueno, quedamos Perdón, acá. yo quería agregar también, porque me estoy acordando de cuando yo fui a la JMJ, ahí en Panamá, nosotros vimos la encíclica de Laudato Si, y una de las cosas que se nos invitaba era a evitar la cultura del descarte, ¿no? Que era no consumir y descartar todo el tiempo. Y el Papa nos llamaba muchísimo a eso, y a mí me quedó tan grabado que es al día de hoy que trato de asumir eso, ¿no? De no comprar cosas así que como que voy a descartarlo y tirarlo, sino como reutilizar. Se nos invita mucho a eso y está bueno para hacer eso que nos compartiste, Hugo, de fijarnos en cómo obró Jesús, ¿no? Empezando por casa y por su entorno, luego llevándolo a los demás, invitarlo a los demás a hacer lo mismo. Una de las claves del capitalismo es motivar el consumismo. O sea, comprar, tirar, comprar, tirar, comprar, tirar. Y la otra es las 3 R, ¿no? Reutilizar, reciclar, bueno, no sé la otra. Reducir, ahora, creo que. Reducir, exactamente. Pero eso significa a los bienes de consumo. Ahora, ¿qué pasa? Y descartar lo menos posible. Ahora, el problema, ¿qué pasa cuando lo que se descartan son personas? Porque no solo se descartan materiales. Hoy hay, y es una palabra de Francisco, los descartables del sistema, los que no entran en ninguno de los sistemas sociales, los que están afuera de esa red que decía Jesús que había que tirar, no están dentro de esa red. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos, y que la hace Francisco en la encíclica, trabajar para que no haya seres humanos descartados? Sí, gracias Noelia por decirlo, porque era uno de los temas que pasé por arriba. Bueno, agradecemos a todos el interés. Te quiero comentar, Hugo, que se mantuvieron todos ahí, ¿eh? La cantidad que arrancó, muy poquito, ha tenido alguno que ya había comentado que tenía que salir por temas de trabajo, pero se ve que han estado todos muy interesados, muy activos en el deseo de poder compartir también, en las ganas de plantear también su mirada, sus inquietudes y todo. Así que bueno, nos has dejado a todos movilizados, interesados, en algún aspecto preocupados, pero no indiferentes. Así que estamos más que agradecidos que nos hayas acompañado y ayudado a reflexionar, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, seguiremos en contacto, aunque sea el año que viene. Pero no, cuando Y parece que los alumnos además no han dicho nada del horario, ¿eh? Siempre ¿no? en el seminario miran mucho el horario en la época presencial, pero ahora se han quedado todos y ahora están todos muy interesados. Lo que pasa es que conmigo se curaron un poco de espanto, porque tenían 3 horas. No, bueno, espero que no se hayan aburrido y que algunas cosas queden. Y bueno, Dios quiera podamos mantener el contacto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos y reitero el agradecimiento. Muy agradecidos. Gracias, Hugo, nos vemos. Chao. Muy agradecidos, Hugo, desde nuestra diócesis que nos hayas acompañado. Saludos al Padre Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a todos Muchas gracias, también Hugo. por el interés. Chao. Gracias a todos. Hasta pronto. Bendiciones, gracias. Gracias.